de adorar, es momento de despertar, es momento de levantar la voz al cielo. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. Hay milagro, hay sanidad, hay liberación. Ahora, en el nombre de Jesús, oh Padre de la gloria, todo espíritu inmundo, todo demonio, todas legiones, toda hueste de maldad que se levanta contra tu pueblo ahora, reprendemos este lugar y declaramos libertad, declaramos presencia de Dios, declaramos en el nombre de Jesús. Ahora por un momento. Vamos a tomar nuestro asiento tranquilamente. Saluda a la iglesia por la paz del Señor. Gracias a Dios. Aquí quedan los niños. Si se acerca uno al otro, se van a sentar todos. Aleluya. Ahí hay también lugar. Sí, las niñas que los oyen, Martín, que está cerca de tu mamá. Ahí está sentadito ya. ¿Sí? Aleluya. Damos lugar un poquito a los niños que se van a sentar. Dios bendiga a todos los hermanos en esta presentación. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Jesús está aquí en esta noche. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Uno más para Jesús. ¿Cómo cuesta esto? Esto no es fácil. Esto es porque se oró. Porque al diablo que no le gusta es la unidad. No quiere que los pastores se unan, ¿no? Pero nosotros vamos a unirnos siempre para la gloria. Porque la placa no nos va a llevar en el cielo. Y si usted quiere practicar la santidad, tiene que tener paz con Dios y a su nombre. Y a su nombre. O si no, difícil de tener la santidad. A ver, ¿cuánto creen que esta campaña no va a parar? ¿Cuánto creen que esta campaña no va a parar? Y a su nombre. Aleluya, aleluya. Cristo está ahí. Estoy agradecido ya al evangelista, al hermano Gregorio, al evangelista que quedaba unos días en mi casa. Y antes de dejar, porque voy a dejar este lugar después,
Quiero pedir algunos disculpas, por ahí no le pude ofrecer mejor todavía, porque se merece, aleluya, porque los siervos de Dios merecen ser bien atendidos y a su nombre, bien atendidos, porque eso es lo que queremos, aleluya, y por eso ya pedimos, mi esposo me dijo pedirle disculpas a ellos, por parte de mí, parte de usted, que si por ahí no nos pudimos cuidar bien, amén. Entonces Dios bendiga. ¿Cuánto creen que esta campaña no va a parar? Esta campaña no va a parar, no va a parar. Esta campaña no va a parar. Esta campaña no va a parar. Porque sabemos de mi esa palma fuerte a Jesús. Y damos gracias, Señor. Ya bien pronto, hermano, sí. Quiero agradecer primeramente al pastor Bernardino. El Señor me dice, no quiero que me diga pastor, no. Pero el que está hablando de un rebaño es pastor. Amén. Y a su nombre. Porque si no va a estar un rebaño como uno que no tiene, Dios no va a permitir, hermano, de enviarle otras cosas, sino pastor va a enviar para que su rebaño. Amén. Entonces, gracias al hermano Bernardino, quiero que se ponga de pie. Y le acompañe también al hermano Bernardino que se ponga de pie en esta noche. Dale una palma fuerte a los que le acompañan al pastor Bernardino. Al hermano pastor Albert. Es en la iglesia Trono Divino de Arroyito. Creo que le acompaña también a los hermanos de Arroyito, que le acompaña a su pastor, ¿sí? Aleluya. Dios bendiga entonces, fuerte palma para Jesús. Pastor Kelle, también Asamblea de Dios, Andresito, amén. Sí, ellos también quiero que se pongan de que le acompañen al pastor Kelle, aleluya. Y dale una palma fuerte a Jesús. Está con nosotros el hermano pastor, no le voy a presentar, yo voy a presentar con el pastor después de mí también. Hermano Arno, de la iglesia Petel, aleluya, de restauración, que la acompañe, que se ponga de pie también, y darle una palma fuerte a Jesús.
Pastor Antoniano Benítez, de la Iglesia Asamblea de Dios Argentina. Aleluya. Que lo acompañe, que se ponga de pie. Está también el pastor, acá nuestro hermano, que siempre está ayudando. Una palma fuerte a Jesús. Pastor Torales, que siempre viene acompañando acá. Le está debiendo la visita, ¿sí? Está con su esposa. Viste que está su esposa, se ponga de pie su esposa, aleluya, y darle una palma fuerte a Jesús. Y por último, mi amigo, ¿sí? Hermano Pastor Romero, también de la Iglesia Presencia de Dios, que no sé si la acompañaron el Pastor Romero, parece que vino ni la esposa. Ahí está, dale una palma fuerte a Jesús. Ya su nombre. Hermanos, queremos agradecer a Dios por estos pastores, ¿sí? No voy a presentar a los hermanos, acá también nuestro hermano Agustín, que es de la iglesia que acompaña también al pastor Tonales, que Dios los bendiga, a toda esa familia grande de Jesucristo. Yo no quiero perder tiempo, hermanos, ¿sí? Tenemos el pastor, el hermano Angelita, nos le presentaron a mi hermana de banda, ¿sí? Al anexo de banda, ¿sí? Ahí mi hermano diácono, ¿cómo? Alexis Duarte, que se ponga, que haga así, aleluya, y quiere que se ponga de pie los hermanas que le acompañaron de la ciudad de Banda, ¿sí? Aleluya. También vamos a darle una palma fuerte a Jesús. Quiero más asiento. Todos los hermanas que están ahí hace un mes, 15 días, un mes y medio, que estamos ahí en Puerto, en la ciudad de Banda, haciendo nuestro hermoso templo en el barrio Felipe 12, aleluya. Entonces vamos a agradecerle a Dios. Antes de perder mucho tiempo, quiero escuchar al hermano diácono Víctor Gómez, ¿sí? Lo que Dios colocó en su corazón es uno de aquellos que trabajó, marchó, hizo de todo para que este evento salga al aire. Amén. Entonces vamos a recibirle al hermano diácono con fuerte palma para Jesús. Gloria a Dios. Saludos a la amada iglesia por la paz del Señor. En esta noche. Amén. Que vive iglesia. Y a su nombre. Gloria. Vamos a darle fuerte palmas a nuestro Dios en esta noche. Quien se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Feliz de poder estar aquí en medio de los grandes siervos de Dios. De poder hacer esto que no fue fácil. Tuvimos afrenta, pero sabemos que Jehová pelea por nosotros. Amén. Entonces déjame decirte en esta noche que tu pelea no es en vano, que tú no estás peleando, el que pelea por ti es Jehová de los ejércitos. Amén. Si tú no quieres darle fuerte palmas a nuestro Dios en esta noche. Feliz, contento, agradecido a Dios, porque hemos batallado junto con mi hermano evangelista. Y como dijo mi hermano evangelista, gracias a nuestro pastor que nos dio el ok, que nos dijo cuenten con mi oración y vamos a seguir marchando hacia adelante. Amén. Entonces eso es cuando tenemos la autorización de nuestro Padre espiritual, el cual nos vio crecer, le dimos dolor de cabeza y aquí estamos batallando juntos en este camino que sabemos que no es fácil. Amén. Yo no quiero tomar mucho tiempo, yo quiero estar entonando una alabanza. E invito a que la iglesia lo cante conmigo, amén. Bendito a Dios.
quiere alzar la máquina. Dios bendiga a mi hermano Víctor Gómez, aleluya. Quiero que el grupo de hermanos del Círculo de Oración de la ciudad de Banda. Ellos vinieron para adorar a Dios, ¿sí? Vamos a recibir con las hermanas con fuerte palmas para Jesús. Gloria al Cordero Santo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así la mujer heredera, le saludamos la paz del Señor. Amén. Quien vive, iglesia. A su nombre. Once otra vez. Con el Señor que Mira, le once ha otra vez. invitado para venir a adorar al Señor Jesucristo. 8. Cristo vive, fuerte palmas para el Señor. Aleluya. Aleluya. Veo en el mundo de hoy tanto sufrimiento. La guerra, el hambre, el hambriento en todo lugar. Personas
mía ella. Aleluya, palma para Cristo. Y a su nombre, la hermana joven María Elena de la iglesia, comandante Andresito, ¿sí? Aleluya. Vamos a escuchar un poco la alabanza. También vamos a recibir la joven para Jesús. Tengo un calor, güey. ¿Sacaste? No, ¿y a dónde ya deja? ¿Y a dónde ya deja? Si yo tengo el cargador. Tírame, yo te juro. Te adoramos, Jesús. Y a su nombre, Janet y su hermano que canta también de la iglesia, Betel. Vamos a recibir con fuerte palma para Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Saber que me para el Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que están acercados. Agradecimiento a Dios, vamos a cantar una alabanza. No, el capo, no. Gloria a Dios, se lo dice para el Señor.
Bajo más. Salió la panza de Víctor. Sí. El tren. Subía a 15. La gran novia tardía anunció el poder. Se percibe un tiempo de su brazo de Gloria a Dios, que Dios bendiga la continuación. Y a su nombre. Jesús está aquí cuando lo creen. ¿Cuándo lo creen? Vamos a escuchar también a las hermanas Oriana y Adriana de la Iglesia Paz y Esperanza. Vamos a recibirle con fuerte palmas para Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios.
Así saludos a los hermanos presentes con la paz. ¿Qué vive, iglesia? Y a su nombre, haciéndome decir contenta con el Señor por darme la oportunidad de estar compartiendo este culto tan hermoso con ustedes. Aleluya. Ya se puede sentir esta presencia maravillosa. Aleluya. Si usted no está sintiendo, empieza a abrir tu corazón para recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Así de agradecimiento por esta oportunidad queremos cantar una alabanza. Aleluya. Esta alabanza que es muy conocida, que ya ustedes todos conocen. Aleluya. ¿Vos sabés cuál es? ¿El Señor lo conoce con la paz? Si el hermano está mirando, parece el bajo cantidad, ¿viste? Déjala ahí nomás. Yo sé que el enemigo hace de todo para robar mi sonrisa y los sueños que soñé. Derrame lágrimas para escribir mi historia, mas yo conquiste victoria que jamás olvidaré. Los momentos de sufrimiento y dolor, mi Dios me ayudó y por eso hoy aquí estoy. Yo vengo acá, desafío mal, predico la verdad y huyo de que saber. Soy como Elías, puede alguien no gustar, nadie puede llamarme tu autoridad. No acepto pecado y no tengo miedo de la repercusión. Dios me llamó para ser un profeta. No me abandonó, sé que Dios es conmigo, sé que yo soy ungido, ya fui separado, soy un vaso de Dios, pagué un precio por ser aprobado, mas hoy estoy siendo honrado, vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena ser fiel, 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 vale la pena ser fiel. Aleluya, Jesús. Está levantando. Predico la verdad y huyo de que saber. Soy como Elías, puede alguien no gustar, nadie puede llamarme tu autoridad. Si me asumo bautista, no acepto pecado
¿Cuánto cree que vale la pena ser fiel? ¿Cuánto cree que vale la pena ser fiel? Y a su nombre, Él está aquí en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, aleluya. Jesús está aquí en esta noche. Vamos a escuchar otro hermano diácono de Gregorio, algunas palabritas para que también, si quiere cantar o no sé, lo que Dios colocó en su corazón. Vamos a recibirle con fuerte palma para Jesús. Va a cantar. Saludos para el Señor. Cuando dice amén. Amén. Hermanos y hermanas queridas, mi respeto a todos los siervos de Dios que están sentados acá, porque de este lugar, de esta cosa que estaba juntando, muy difícil para los hombres. Amén. Cuando dice gloria a Dios, esta cosa se cuesta mucho, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque hay algunos que tienen todo trajeado, no quiere estar así junto con los hermanos. Cuando dice gloria a Dios, así muy difícil para encontrar como esta actividad en esta noche. Día lunes 9 de junio, año 2025. Dios nos marcó con nosotros para estar en la República de Argentina. Agradezco a Dios. Estoy en la esquina llorando totalmente con Dios, porque no merezco estar aquí en este lugar, pero para la gloria y la honra solamente a Dios. Gracias al valor de Dios que ha conocido en su casa. Dios te bendiga, hermano. En esta noche agradezco a Dios y queremos cantar una alabanza, porque yo comprometido a este señor que está sentado en este lugar, que quiere cantar un guaraní. No sé si me vas a... Queremos cantar, no es pista, hermano, pero busca mucho para cantar. Siempre canta en guaraní. Ahí en mi Chaco, Paraguay, ahí cantamos todo en guaraní, mi queridos hermanos. No sé si voy a ocupar ¿cómo te voy a decir? En la hora. Y agradezco a Dios. Vos sabes que anoche Dios hizo milagros en este lugar, hermano querido, y después de ese yo bajé aquí, se fui allá y me llamaron mi señora que está a punto, atormentado por la enfermedad. Y se tocó mi corazón, lloré a Dios, decirle a Dios: papá, tú es dueño de la vida y dueño de la respiración. Y en esta noche queremos cantar una alabanza. Pista, pero queremos cantar esta alabanza para el pedido de este Señor. Gloria a Dios.
gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios. Cuando viene la nube del Señor podemos servir a todos. La paz del Señor, que Dios le bendiga a continuación. Y a su nombre. ¿Cuánto entiende guaraní acá? Levante la mano un poquito. Yo no entiendo, pero yo canto. La mayoría entiende guaraní. Así que Dios bendiga. Aleluya a nuestro hermano Gregorio. Él habla mucho. ¿Sí? Él conversa, él está ahí, siempre nos queda callado. Pero el hermano evangelista sí que no habla, ¿no? Aleluya. Solo sabe, dice, hablar guaraní, quiere guaraní nomás, ¿no? Aleluya. El guaraní nomás, que no quiere peso guaraní, aleluya. Y al nombre, es un gran varón de Dios, Dios los bendiga mucho. Estoy contento, estoy agradecido ser el Señor. Me gustaría dar todo a ustedes oportunidad. Quería escuchar a todos, pero siempre la hora nos juega con. Amén. Y muy agradecido estoy de ver a mi hermana Mariana y a mi hijita. Aleluya. Pero bueno, está sirviendo a Dios, eso es lo importante, ¿no? Es una hermana que mucho puso su granito de arena aquí en la casa de Dios, la hermana Mariana. Trabajó mucho acá, fuimos compañeras, batalladora, al pastor Victoriano, sí. Les pido mucho en el Señor, y gracias a Dios, a todos los pastores, sí, porque verdaderamente, aleluya, acá tengo unos 3, 4 hijos espirituales todavía, ¿no? Como el pastor Ander, ya es muy joven todavía, pero el pastor ya también empezó su carrera aquí en la iglesia Filadelfia, amén. Entonces también todo ahí, bendecido en nombre de Jesús. Sí. No sé muchas cosas, hermano, que agradecer, pero ahora yo quiero escuchar el mensaje de esta noche. ¿Cuánto quiere escuchar el mensaje de esta noche? ¡Poderoso Dios! Yo voy a hablar profundamente con su pueblo. Hay algo grande en esta noche. Ay. El fuego de Dios se está cayendo en esta noche. Pero si usted no abre su corazón y no abre su boca diciendo gracias Jesús, el fuego de Dios se va a apagar. Aleluya. Pero si empezamos a poner fuego, aleluya, el que está a tu lado va a contagiarse también y va a empezar a decir gloria. Y quizás no es cristiano el que está a tu lado, pero si la leña está quemando, aleluya, y el fuego está encendiendo, ese que no es cristiano y todo va a decir gloria. Pero cuando el fuego se cae con ceniza, y se apaga ese fuego, levanta tu mano y diga conmigo, vale la pena servir a Dios. Todos te van a abandonar, tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, pero Él te va a abandonar, aleluya. Aleluya, Jesús, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánto puede verificar a Dios en esta
Dale un abrazo bien fuerte. Si está triste, aleluya, orar por liberación en esta noche. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted, hermano, que cuando David, antes que David vence a Goliat, David fue un hombre, un muchacho enviado por su padre, le mandado, pasó a ser algo sobrenatural? ¿Por qué? Porque David fue enviado entrando en el campo de batalla. Gloria a Dios, pueblo de Israel acampado. Gloria a Dios, los filisteos de otro lado. Había un hombre llamado Goliat, había que desafiar al pueblo de Dios. Un Goliat decía: venga, vamos a pelear, venga, vamos a batallar, venga. Y él se anima a pelear primero. Y el pueblo de Israel estaba con miedo. ¿Voy o no voy? ¿Peleo o no peleo? Ponle en pausa un ratito. ¿Peleo o no peleo? Ahí va llegando David humildemente, solo un hombre. Y escucha aquel gigante y dice: ¿qué se cree este para desafiar al pueblo de Israel? Oh, aleluya. Tocar el estante y va a decir: ¿vas a entrar en el campo de batalla o te vas a quedar acurrucado en esta noche? Todavía no que está ahí. Yo no he visto caer Goliat. Si es un contrario, alguien que usted no ama, igual tiene que hacer. ¡Poderoso Dios! Porque hay gente que podemos dar gloria y si no le soporta, fulano, no sé cómo está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que aquí los tres pastores no hay esto, gloria a Dios. Justo me sentí a de que, aleluya, hace poco no estábamos bien, pero en esta noche Satanás perdió. Aleluya, aleluya, tocar el hombro al que está a lo tuyo, abrazar el hombro y decirle: vas a entrar en el campo de batalla o te vas a quedar muerto en esta noche. ¡Maravilla, Dios! Ay, David, que antes de salir de su casa dijo: voy a agarrar la herramienta. Voy al campo, voy al campo, voy al campo, voy a pelear en esta noche. ¡Sí, mi Dios! Hay gente que quiere pelear en esta noche. ¡Oh, Dios! Un amando, lo mandazo, lo vende que vas. También, amén. El que no adora aquí en el altar, bueno, va a comenzar a adorar enseguida. No se preocupe, amén. Hay cara seria aquí arriba, hermano. Después el pastor le va a quedar todo mal después. No, hermano. Yo creo que usted sonríe a Cristo, amén. Hay gente del otro lado que vinieron por ahí por curiosidad. Voy a ver qué pasa en esa campaña. ¡Maravilla, Dios! Se hace el campañero, Satanás entrando ahí, se sentó al lado tuyo a predicar que no, pero aquel que vino a adorar, él cuando llega va levantando su mano y dice: oye, yo llegué aquí cargado, yo me voy diferente, gloria a Dios. Vamos a cantar en esta noche una alabanza. Esta alabanza se llama Loco, amén. Es una alabanza un poco rápida. Yo creo que usted preste atención a la letra. Poco loco espiritual hay aquí. Habla la primera parte de la primera parte de los
Después habla de los locos. Amén. Los normales sienten a Dios, los locos espirituales sienten a Dios. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya. Gloria a Dios. Soltar en el nombre de Jesús. Racistas y pecadores, ambiciosos, mafiosos, son blasfemadores. Es el mundo cual vivimos en este tiempo, hombre viviendo como hombres por el viento, cielo errado en los cielos. Lo que quieres es levantar un imperio de pecado y prostitución. Son tiempos modernos, la no es condición, crean conformado muchos días y el marido desgastarás en cobardía, hombre descarado con otro hombre en su carne y en la ley de la homosexualidad, mas cuando venga predicando del pecado, hablan que es lo que hijos han pasado y ellos viven y sobreviven, ellos son gente normal. ¡Aleluya! Normales que no se han funcionado en su vida, normales que no tienen un lugar en la ciudad, normales que no solicitan protección de Dios, normales rechazados que el Señor los olvidó, normales son llevados para el abrigo profundo, normales que llevados por el enemigo del mundo, normales sin conocer lo sobrenatural, normales limitados por ellos solidarios. Hablan que creyentes solo creen una leyenda y dicen que Jesús murió a tierra y no nació. Si vino y no se lo metemos dentro. Esto es una mitología y una historia de fantasía. Hacen planes para acabar con este pueblo. Creen que son fuertes, pues son muchos contra pocos. Un día de iglesia vive. Hace atrocidades con el criado prisionero, es el mejor abrazo, el cabrón colaborar, por nosotros va a ser para tus pecados y culpa, y por sigan la Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos locos hay aquí en esta noche? Si no son locos todavía, hoy te invito en el manicomio de Jesucristo a la gloria. ¡Poderoso Dios! Porque en este manicomio de Jesucristo
y hay salvación, aleluya. Si todavía no conozco, te voy a invitar en esta noche a acercarte en el manicomio de Jesucristo, aleluya. Ay, gracias, Padre Dios. Señor, por esta ofrenda, por este diezmo, Señor. Bendeciendo con alegre, Padre. Abre la puerta del cielo y derrama bendiciones abundantemente sobre cada hermano y sobre cada hermana. Señor, yo te lo pido, Padre. Y que tu poder y tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, oh Dios. Y queremos palabra. Use tu siervo conforme a tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a decir al siervo de Dios con fuerte palma para Jesús. Aleluya. Saludos con la paz del Señor. Amén. ¿Cuánto recibe la paz de Dios? Diga amén. Aleluya. Siga levantando tu mano hacia el cielo, hermano. Aprovechando esta presencia, hermanos amados. Aleluya. ¿Cuántos hermanos amados han venido en esta noche se quiere llenar de la presencia de Dios? Esta es la última noche de esta gran cruzada, uno más para Cristo. Aleluya, en el último día de gran fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno quiere, se venga a mi beba. En esta noche, aleluya, si usted cree en esta noche, hay abundante agua para nosotros en esta noche. Yo sé que en esta ciudad de Puerta Esperanza nos sentamos la tierra, nos sentamos en la mano allá en el cerro, nosotros nos sentamos en la boca. Levanta tu mano en esta noche. Todos están adorando al Dios de los cielos, aprovechando esta presencia, aprovechando esta gracia, aprovechando esta unción de Dios.
delle fasce, il comando le prescelta della sui, il marai, che presenza nostra, che presenza di Dio. Agárrese la mano en esta noche. Pastores, agárrese la mano. Agárrese la mano por un momento. Toda la iglesia agarrándose de la mano. Es la señal de la unidad. Algo Dios quiere hacer ahora todavía. Antes de la prédica. Dios puede llamar a la unción fuerte. Aleluya, abre tu corazón en esta noche solamente. Aleluya. Porque están los tiempos finales y antes que Cristo venga, estas señales dice la Biblia, derramaré sobre nosotros de mi espíritu, vuestros jóvenes profetizarán, vuestros hermanos vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, desde la promesa que estamos esperando todavía. Agárrense la mano. La unción de Dios se contagia. La unción de Dios se contagia aquí. La unción de Dios se contagia aquí. A la basura, patata, la basura, calla. A la patata, la basura, patata, la ¡Qué presencia de Dios! Adoramos a Dios por un momento más. Exáltale a Él en esta noche. Adora al que vive unos minutos. Yo te doy minutos para que salte como tú sabes adorar. Se me paz, se me va a dar toda la gracia. Voy a manejar, se me dejar. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Dios aquí. Voy a decir, exáltale, exáltale, exáltale. Exáltale a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué presencia! Y a su nombre, que vive, fuerte a su nombre, que vive, fuerte el aplauso de los cielos. Aleluya. Siga levantando tu mano hacia el cielo, cierra tus ojos. El Espíritu Santo de Dios, mientras estaba orando los cielos de Dios, el Espíritu Santo de Dios me comunica que hay 5 personas que Dios les trajo para libertarlas. Hay personas que han venido con esa tristeza tremenda del corazón. Es una obra del enemigo Satanás.
Hay otra persona que le ataca un espíritu de muerte. Muchas veces ni no le deja dormir en las noches. Es un espíritu de, hermanos amados, de la muerte. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento más. Y levanta tu mano hacia el cielo. Una vacante de fascia. Una manera suya de fascia. Aleluya, yo no sé si aquí hay hermanas obreras que pueden operar conmigo. Aleluya, porque hay gente que Dios le va a tocar. Esta oración que vamos a hacer, gente que va a ser libre. Aleluya, para que podamos entender que aquí no estamos gritando, hermano, gritar por gritar, no. Sino que tenemos a un Dios vivo que servimos a Él. No es Dios grande, hermanos amados. Y el diablo no le gusta esta actividad. El diablo se ha adelantado en contra de esta campaña. Pero hermano amado, el diablo va a caer por tierra. Hay 5 personas que Dios me revela. Dios te ama mucho. Aleluya. Una persona, Dios me indica orar. Un espíritu de muerte le ataca fuertemente. Y otra persona, un espíritu de tristeza. A la cuenta de 3, el fuego de Dios va a salir de ahora. La basura, la basura, la batalla. Padre, responda con fe. Que estaba atado, hermano, yo no sé si van a caer, hermano, a larga distancia, pero Dios la toca. Ahora 1, va tocando 2, sopla Espíritu Santo. Ahora 3, fuera Dios ahora, va quemando toda obra contraria, va quemando toda brujería, va quemando, se quema ahora con la maldición. Atento ahí, hay gente que se siente mal, hay gente que viene trabajando, todo espíritu malo, todo espíritu de los brujos, los hechiceros, los curanderos, los hechiceros, los agoreros, fuera, 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 fuera. Todo aquel que se siente mal puede traer aquí en el altar. A la basura va a cantar, la basura va a callar. Fuego de Dios contra ti, toda obra malicia, toda obra del mal ahora, toda obra mala, toda obra mala ahora se va ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios contra ti ahora todo mal, todo espíritu de la muerte, todo espíritu de tristeza, de trancaduras, todo espíritu de la brujería, todo espíritu de los chamanes, todo espíritu del cubo, de su cubo, ya sea espíritu de la muerte, ya sea espíritu de calavera, espíritu de cementerio de la medianoche, se va ahora, 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 se va ahora. Fuego de Dios contra ti ahora, fuego de Dios contra ti, 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 fuego de Dios contra ti ahora, ahora.
yendo todo mal, está yendo todo mal. A la cuenta de 3, cierra tus ojos, Señora. Dios te ama, Dios te liberta. A la cuenta de 3, 1, 2, ciérrate. Fuera Dios. Fuera Dios. Fuera Dios todo mal. Fuera Dios todo mal. Fuego de Dios contra ti, demonio. Fuego de Dios contra ti, brujería. Fuego de Dios contra ti. 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 Levante la mano, diga con Dios, quema. Va a salir de esta mano de ella. Va a salir. Quema. La fuerte quema. La fuerte quema. La fuerte quema. Sal del estómago de ella. No ve que no graba nada. Sal del estómago de ella. 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 Sal del estómago de ella ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te estoy mandando, déjala, déjala, deja el espíritu inmundo que está ahí en el estómago de ella. Fuera, 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 todo daño, en el nombre de Jesús, todo daño que se ha hecho en contra de ella, para que ella viva el tormento, para que viva en la atadura, para que ella viva en la atadura. El nombre de Jesús. Poder si es del nombre de Jesús. Hermano Gregorio, puede ministrar a ella. Hay una persona que todavía no pasó. Le atacó un espíritu de muerte. Puede ministrar a ella. Dios te ama mucho. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal ahora con el espíritu inmundo. Algo está pasando allá en el fondo. Dios empieza a libertar el ambiente. Sharai de joven de fascia. En el nombre de Jesús. Que vende fascia, que vende gas. Fuerte el aplauso a Dios de los cielos. ¡Aleluya! ¡Santo! Cierra tus ojos, hermana. Ahí. ¡Poderoso Dios! Santo daño, toda maldición. Sal ahora toda brujería. Sal ahora. Sal ahora. Sal ahora toda brujería. Toda hechicería que está en el estómago de ella. ¡Quema Dios! En el nombre de Jesús. Es tremendo, hermano. Hay buena cantidad de personas que tienen dolencia, hermano. En el estómago. Aleluya. Toda la mujer, hermano, levantando la mano hacia el cielo y la otra mano poniendo sobre su estómago. Esta es la noche de tu milagro. Esta es la noche que Dios te empieza a libertar. Aleluya. Bendito sea Dios. Levante la mano los que están ahí. Empieza a poner la mano izquierda hacia sus hermanos sobre el estómago. Y la otra mano levantando. Aleluya hacia el cielo. Todas las hermanas, todas las mujeres que están aquí. Dios empieza a limpiar el aire. Dios empieza a limpiar la atmósfera. Dios empieza en esta noche. Toda persona que tiene atadura en el estómago, Dios empieza a libertar. Toda atadura que tiene el estómago, Dios empieza a libertar. Ahí está, ahí está. Santa la bacata, la basomaraya. Para mandeca, mandeca, sella. Para basurianda la manaya. Toda persona que tiene atadura en el estómago. Sal, 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 sal en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, ahora va quemando todo mal, 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 toda influencia del mal que lucha en contra de ella, en él, en el nombre de Jesús de Nazaret. A la cuenta te empieza a tocar ahora. 1, ahora 2 y ahora 3. Fuego de Dios ahora, fuego de Dios ahora, va rompiendo la cadena, va rompiendo la sacadura, va rompiendo ahora. Sale ahora espíritu inmundo, sale espíritu de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cierra tus ojos, hermana. Va quemando todo mal, toda brujería,
Todo espíritu del infierno que ata a esta mujer, empieza a libertarla, Padre, a la cuenta 3, le ponga con fuego. Le ponga con fuego aquí. Ahora 1, ahora 2, y ahora 3. ¡Fuera Dios! ¡Vaya! ¡Fuera Dios! ¡Fuera Dios! Va quemando todo mal. Va quemando, va quemando. Sale ella todo mal. Sale ella, sale ella, sale ella. Sale ella, sale ella. A la cuenta te dio la tumba. Ahora 1, ahora 2 y ahora 3. ¡Fuera Dios! Sopla, sopla, va quemando todo mal, va quemando todo daño, va quemando todo mal, va quemando, va quemando, va quemando, va quemando. A la basura va a cantar, a la basura va a caer. Fuego Dios te quema todo daño, fuego Dios te quema toda maldición, fuego Dios te quema todo daño, fuego Dios te quema. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Personas que están atados del estómago, Dios la toca, Dios le liberta. Todo espíritu de muerte, de tristeza que luche contra ella, sea reprendido ahora. ¡Fuera Dios! Ahora, atento detrás de ella, Dios la toca. 1, 2, 3. ¡Fuera Dios! ¡Sopla! ¡Fuera Dios! ¡Sopla! En el nombre de Jesús. Siga orando, siga orando. Dios empieza a limpiar el aire que respiramos. Dios empieza, hermano amado, a encender la llama de su espíritu de esta iglesia, porque esta iglesia, hermano amado, va a quedar pequeño. Aleluya, gente que va a venir necesitado de una liberación. La basanda, la matazo y anda la batalla. Manda la basura, matando a la basalla. Empieza, Señor, a limpiar. Empieza, Padre mío, a tener misericordia sobre ellas. Voy a darle paso y que vende fascia. Saray, vende fascia. Vaya quemando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Quema todo mal, quema. Quema todo daño. Quema todo daño. Quema toda maldición. Sarabacanda la basura de la familia. Saraman de fascia. Uyaman de canto, romanaste que de fascia. Alaman de fascia. Padre, tu misericordia sea grande sobre ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cierra tus ojos, Dios te ama. En el nombre de Jesús, Padre, tu misericordia caiga sobre ella a la cuenta de 3. Si hay maldición ahí en el estómago de ella, que caiga por tierra ahora. Que caiga por tierra ahora. Que caiga por tierra ahora. Sal ahora. Sal ahora del estómago de ella. Sal ahora. Sal ahora. Sal ahora. Sal ahora. Sal ahora. Padre, glorifícate. Glorifícate. Dios te liberta, hermana. Dios te ama mucho. Hay una opresión en contra de tu vida que te atacó fuertemente estos días. Pero Dios te ama, Dios te liberta. A la más de fascia, a la cuenta de Dios te toca. Yo no sé si vas a caer, pero Dios te toca. Ahora 1, ahora 2 y ahora 3. ¡Fuera Dios! ¡Sopla! ¡Fuera Dios! ¡Sopla! Reciba tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba tu bendición. Amén. Amén. Fuerte el aplauso a Dios de los cielos. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Abre tu Biblia en esta noche. Vamos a meditar la palabra del Señor. Libro de Hebreo. Aleluya. Quiero meditar un poco, hermano, esta palabra. Bendito sea el Señor. Es una bendición, hermanos amados, de poder estar en este lugar reunido en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están felices de esta noche? Diga amén. Amén. Qué maravilla, hermano amado. Yo estoy muy contento, estamos muy contentos, hermanos amados, de poder, ¿verdad?, culminar con ustedes, hermanos amados, esta campaña de 4 noches en esta ciudad de Puerto Esperanza. Bendito sea el Señor. Libro de Hebreo, capítulo del número 12, versículo del número 17. Libro de Hebreo, capítulo 12, versículo del número 17. Usted lo busca. Quiero agradecer a Dios primeramente por esta oportunidad, por este grande privilegio que el Señor me permite de pisar en
de Puerto Esperanza, es la primera vez, hermano amado, pero yo sé que no va a ser la primera vez, hermano Javier. Amén. Dios va a seguir abriéndonos las puertas de poder, hermanos amados, predicar estos lugares, hermano amado, pero eso estamos en las manos del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que va con Cristo, diga amén. Ahí está. Vamos a leer, dice, versículo 17 del capítulo 12. Dice así: porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Amén a la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento en esta noche. Como dije, hermano, estoy agradecido al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. Al segundo lugar, agradezco al pastor César Silvero por la confianza, hermanos amados, su familia, la esposa, nos trató muy bien, hermano, estos días. Gracias al Señor, hermanos amados, mi oración, la oración, hermano amado, le llevaré siempre en cuenta a esta familia humilde que está procurando también de batallar y está procurando, hermano, este camino del Señor. Aleluya, Jesús de Nazaret. Dios bendiga también, hermano evangelista Javier González. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu esposa. Aleluya, Jesús, tu trabajo. Dios bendiga también al hermano Víctor Gómez. Dios bendiga tu vida de una forma especial. Y los demás hermanos, me acompaña el hermano Gregorio, diácono del Señor, que lucha con nosotros, hermano amado, hasta aquí ahora, hermanos amados, y gracias al Señor, hermanos amados, estamos, hermanos, peleando esta buena batalla. Yo bendiga al hermano siervo de Dios, aunque tal vez no te conozco, pero la primera vez. Dios bendiga tu vida. El hermano siervo de Dios, Dios bendiga en general, Dios bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. ¿Cuánto entienden guaraní en esta noche? Amén. Aleluya, Jesús, hermano. Llamo yo parata, hermano amado, y que tu amor enseña a entender por la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos amados, Dios bendiga también, hermano Activio, hermano. Amén. Dios bendiga tu vida. Alabado sea el Señor. Uno siervo de Dios también que está peleando esta buena batalla de la fe con el hermano pastor César. Gloria sea el nombre santo de Dios. Dios bendiga también al hermano siervo de Dios. Te bendiga. Al hermano también. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Hermano Rino. Gloria sea a Dios. Gracias. Creo que hoy estuvimos por su casa compartiendo alguna cosa, hermano amado, unas palabras de aliento. Y como dijo nuestro hermano Gregorio, no es, hermano amado, fácil de unir los pastores hoy en día, hermanos amados. Y yo puedo ver aquí, hermano amado, que, hermano, se consigue todavía, hermano, unir, hermanos amados. Porque en muchos lugares, hermanos amados, hermanos, ya los pastores ni siquiera se quieren mirar, hermanos amados. Ni se saluda muchas veces, hermano amado. Y esa persona quiere ir al cielo, mi hermano. Aleluya, en el cielo no hay, hermano amado, está el ministerio, está el placa, gloria sea a Dios. Allí va a haber diferencia, allí va a estar los brasileños, los argentinos, los paraguayos, allí estaremos juntos, hermano. Aleluya, por eso tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cuántos se aman? Aleluya, uno está dudando, hermano amado, levanta su mano, pero Dios te conoce. Alabado sea Dios, hermanos amados. Aleluya, y sigamos orando, hermanos amados, por esta unidad, porque, hermano, es lo más precioso, hermano, dentro de la iglesia, ver así la iglesia unido, adorando a Dios de los cielos. Alabado sea el nombre santo de Dios. Hermano, el diablo, los brujos, los hechiceros se unen más que nosotros, hermanos amados. Ellos se unen más, hermano amado. Ellos se comunican, ellos hablan entre sí, hermanos amados. Pero la iglesia, hermano amado, parece que, hermano, no quiere muchas veces hablar, hermano amado. No quiere conversar, no quiere compartir, hermanos amados. Pero Dios en esta noche va a bendecir. ¿Por qué? Porque, hermano amado, de Hebreo, nosotros vemos, hermanos amados, Hebreos capítulo de número 12, versículo de número 7, hermano amado, 17, perdón.
hombre fue deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Hermanos amados, ¿de quién estamos hablando este pasaje o este versículo? Está hablando de un hombre que se llamaba, hermanos amados, Esaú, la cual dice la palabra, vendió su primogenitura por un plato de comida. Y la Biblia dice, hermanos amados, que Jacob heredó la bendición. Jacob empezó, hermanos amados, ser bendecido por Dios. Hermano amado, sabemos que Esaú era, hermano amado, que tenía que recibir la bendición. Pero por causa, hermano amado, de que tal vez, hermano, estaba muriendo de hambre y no valoraba, hermano amado, en ese momento lo que él poseía, o sea, lo que él tenía. Hermanos amados, que había sido importante para Dios, hermano, la primogenitura, hermanos amados. En esta noche, hermanos amados, nosotros, antes de entrar este versículo, antes de predicar, yo quiero en esta noche, hermano amado, compartir la historia brevemente, que tal vez usted conoce más que yo la historia. Pero hermanos amados, aquí, hermano amado, vemos, hermano, cómo empezó todo. La Biblia dice que Abraham, hermano amado, que era el padre de la fe. Hermanos amados, Dios lo llamó, hermanos amados, de Ur de los Caldeos. Hermanos amados, era un pueblo donde la cual, hermano, a dioses ajenos, dioses que no era Dios de los ejércitos. Y Abraham, hermanos amados, vivió, hermano amado, en esa familia. Mas Dios le dijo en un momento dado, sal de tu tierra y yo te haré una nación grande. Aleluya, Jesús. Muchas veces nosotros como predicador no queremos salir de nuestra casa, de nuestro territorio. Pero cuando Dios te marca una cosa, tenemos que obedecer la voluntad de Dios, hermanos amados. Muchas veces, hermano amado, no queremos dejar la idolatría, no queremos dejar la virgencita, no queremos dejar, hermanos amados, a otros dioses, hermanos amados, y no queremos, hermanos, comprometernos en la obra de Dios. Abraham fue, hermano amado, vivió así también, hermano amado. Tal vez, hermano amado, no quería salir de sus parentelas, no quería salir, hermanos amados, pero Dios le dijo, vas a ser así, te vas a ir. Aleluya, bendito sea Dios. Aquí hay gente que han salido, hermano amado, gloria sea Dios, de la vida de miseria, hermanos amados. Gente que han salido tal vez, hermano amado, de una cosa que tal vez ni queremos tal vez mencionar, de un mundo, hermano amado, perdido. Hermanos amados, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos llama, hermanos amados? Es porque Dios tiene propósito en nuestra vida, hermanos amados. Abraham, hermano amado, según la historia, hermano amado, tenía 3 hijas. La Biblia cuenta, hermano amado, que era Sara, hermano, y la última fue, hermano amado, Setura, hermanos amados. Y también, hermanos amados, la Biblia dice que Agar era su esclava, hermano, que también vivió con ella, hermanos amados. Pero aquí yo pude estudiar y entender, hermanos amados, que cuando Dios, hermano amado, tiene, hermano amado, en una familia, hermanos amados, o sea, un llamado, hermanos amados, para una familia, para una generación, hermano amado, aquí nosotros vamos a ver, hermano amado, que tal vez no se cumplió la promesa con Agar, con Ismael, alabado sea Dios, o con otra mujer que él tenía, no se cumplió, más se cumplió con su esposa, que era Saraí, alabado sea Dios, de antes de ser llamada Sara. Bendito sea Dios, se cumplió de aquella familia, era lo que Dios preparaba para, hermano amado, su generación de hermanos amados. A su nombre. Y la Biblia cuenta, hermanos amados, que Abraham, hermanos amados, vinieron ángeles que le visitaron a Abraham y le hizo mirar al cielo y le dice esta palabra: mira al cielo, Abraham, así será tu descendencia, que no se puede contar. Así será tu descendencia, no se va a poder contar. Y la Biblia cuenta, hermanos amados, que la esposa de Abraham
era Sara. Hermano amado, cuando escuchó esta palabra se rió. ¿Por qué? Aleluya, Jesús, porque ya tenía una edad avanzada. Hermanos amados, ya tal vez, hermano amado, como humano o como el ser humano, hermano, ya era imposible, hermano, de tener una familia, de tener un hijo. Pero cuando Dios hace, hermano, y quiere hacer obra, hermanos amados, no importa las edades, no importa, hermano amado, porque aquí vemos, hermano, que número uno, Sara era, hermano, una avanzada edad, pero también era estéril. Aleluya, qué cosa tremenda, hermano amado. Pero Dios usó, hermanos amados, ¿para qué? Para mostrar tal vez a su siervo que para él no hay nada, cosa imposible. Que para él no hay nada, cosa imposible, hermanos amados. Aleluya. Entonces la Biblia cuenta de que Sara, hermano amado, se preocupaba. Tal vez, hermano amado, gloria a Dios, ya quería tener una familia. Hermano, los años pasaba, pero no se cumplía la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no se cumple. Hermano amado, que Dios te hable hoy y mañana ya usted va a ser un gran hombre de Dios. Tenemos que pasar muchas cosas en esta vida. Tenemos que pasar muchas cosas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, soy testigo de eso, hermano amado. Hubieron hombres que profetizaron en mi vida diciendo que van a pasar frontera. Y nunca pasó. Pasó 5, 7, 8 años. Nada aconteció. Aleluya, los hermanos me llamaron. Pero, hermano, cuando a punto de llegar la fecha, se suspendía la actividad. Alabado sea Dios. Entonces, hermano amado, no era todavía el tiempo de Dios. Pero cuando llega el tiempo de Dios, ahí tenés que preparar, porque Dios va a su nombre. Y esta mujer Saraí se preocupaba, hermanos amados, ya quería tener tal vez. Y le entregó a hermano amado a Abraham, su hermano amado, gloria sea Dios, hermano, su empleada, podemos decir, hermano, para que viva con Abraham. A su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Hermanos amados, ya enseguida vamos a entrar, hermano amado, en lo que Dios quiere hablar en esta noche. Hermanos amados, alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que Saraí, hermano amado, tal vez ya estaba, gloria sea Dios, quería tener ya, hermano amado, ya quería que se cumpliera ya la palabra de Dios. Pero no era así, hermano. Cuando el hombre, hermano amado, se decide hacer las cosas de Dios, lo que él no mandó, hermanos amados, el hombre se va a equivocar. Poderoso Dios. Esta mujer, hermano, entregó a Abraham, a su esposo, hermano amado, para que viva con ella. Aleluya. Su empleado lo entregó, hermanos amados. Ahí el hombre actuó. Ahí la mujer actuó, hermano. No era ya la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, tomamos la decisión que Dios no quiere, vamos a equivocarnos. Vamos a errarnos en el camino. Por eso hay tanta gente que se apura, hermanos amados, y cuando llega el proceso, cuando llega la prueba, cae automáticamente. Tenemos que recibir la corrección primeramente de nuestro pastor. ¿Cuánto hombre de Dios hoy en día se apura, hermano, de ser evangelista, de ser pastor? Aleluya, eso y ya no está esperando más, hermano, la voluntad de Dios. Y acontece eso, hermano. Poderoso Dios. Hoy coopera, hermano amado. Oye, no hija de la pastorada, pero hermano, Dios no lo respalda. No hay miembro, hermanos amados, no hay, hermano, crecimiento. Pero cuando Dios te llama, hay una diferencia, hermanos amados. Si Dios te ha llamado para evangelista, hermanos amados, Dios te va a mostrar luego, hermano, su poder. Cada lugar que usted pise, algo va a pasar. Algo va a pasar, hermanos amados. Y por eso tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuánta gente hoy en día, hermanos amados, se apura tanto? ¿Cuántos jóvenes se apuran, hermano, de casarse, hermano, y todavía no llega la edad? Se apura, hermanos amados, y al momento, hermano amado, muchas veces vemos
hermano, jovencita embarazada, jovencito, hermano, que se pierde allá del mundo, porque él no está esperando más la voluntad de Dios. Está queriendo, hermano, acelerar. Tenemos que esperar la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente vemos hoy en día, hermanos amados, que vive así? Y ahí, hermano amado, cae, hermano amado, en la derrota. Vea la caricatura, hermanos amados. Las de ellas pongan de voluntad a esta, hermano, de derrota. Por eso tenemos que orar y velar en cada momento, cada paso que damos, que sea la voluntad de Dios. Yo le pedí a Dios para que ella, hermano amado, yo viniera de este lugar, le pedí confirmación. ¿Por qué yo voy a decir, aleluya Jesús, siento que hay varios predicadores que a aquel lugar pueden predicar mejor que yo? Pero Dios, hermano, usó a un varón de Dios. A si acaso el sueño, hermano, sea en este lugar de hacer Ario y bandera argentina. Y ahí yo decidí, hermano amado, gloria a Dios. Esto es tu voluntad. Esta es tu voluntad. Hermanos amados, tenemos que esperar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. No te apures, hermano amado, porque cuatro tapé y pucú, hermano. Y pucú con tapé. Es largo este camino, hermano amado. No estoy diciendo que no tienes que orar, no tienes que ayunar, no, es bueno eso, hermano amado. Pero, hermano amado, en eso, hermano amado, no te puede, digamos, hermano amado, gloria sea a Dios, sustentar, hermano, es bueno el ayuno. Hay gente que dice, alabado sea Dios, voy a ayunar para que los demonios se vayan de mi casa. Cuanto más usted ayuna, el enemigo está más cerca. Si no me cree, pregúntale a Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Satanás estaba cerquita. Le tentó 3 veces. Hermanos amados, entonces, ¿cómo vamos a vivir en esta vida? Hermanos amados, obedeciendo la palabra de Dios, esperando el tiempo de Dios. Hermanos amados, y Sara dice, hermano amado, oye, apúrate, hija, hermano, se apuraba tanto, hermano amado, hasta que cometió grave error. La Biblia dice, hermano amado, que Agar tuvo hijo, hermano, que era Ismael. Y la Biblia dice, hermano amado, de que, hermano, la descendencia de Ismael, hermano, salieron hombres malos. Hermano, hasta que, hermano amado, gloria sea a Dios, querían, hermano amado, determinar el pueblo de Israel. Hermanos amados, y nosotros vemos, hermanos amados, gloria sea a Dios, que, hermano amado, estar ahí, hermano amado, tal vez, hermano, aleluya, falló en aquel momento, gloria a Dios. Pero, hermano amado, Dios, hermano amado, estaba con su siervo Abraham. Y la Biblia dice, hermanos amados, que pasaron tiempos, hermano amado. Se cumplió la palabra. Aleluya, Sarai era estéril, ya era avanzada de edad. Humanamente no podía tener hijos. Hermanos amados, y Dios, hermano amado, hermanos amados, tal vez, hermano, permitió para que Abraham y Sara puedan entender el poder de Dios. Porque si Dios nos muestra su misericordia. Por eso no te sientas mal en esta noche si usted está en ese error, en esa falla. Dios te ama. Aleluya, Dios te ama. Y vemos, hermano amado, que Sara, hermano, quedó embarazada, hermano amado, y ahí vino el niño, hermano amado, que era, hermano amado, Isaac, alabado sea Dios. Hermanos amados, y yo pude estudiar esta palabra. Hermanos amados, todo, hermano amado, hombres o mujeres que Dios le tenía proyectos y planes, hermano amado, era la mujer, hermano amado, que no podía tener hijos, era estéril. Hermanos amados, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Ana, esposa de Cana, era estéril. Hermano, Raquel, esposa de Jacob, era estéril. Aleluya, hermano, esposa de Manoa, hermano, también era estéril, que era la mamá de Sansón, era estéril. Hermano, y Sara, la esposa de Abraham, alabado sea Dios, aleluya. Dios, hermano amado, usa, hermano, gente que dice, no voy a poder.
para mostrar su gloria. Levanta tu mano hacia el cielo. Alza aquí esta batalla. Dios usa lo imposible para que se convierta en lo posible. Alabado sea Dios. Parece que Dios le gusta lo imposible, hermano Javier. Aleluya. Bendito sea Dios. Parece que Dios le gusta lo imposible. Bendito sea Dios. Por eso esta noche si usted te dice si vas a poder, si vas a poder, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, tú vas a cantar. Levanta tu mano. El angelita no puedo, la lucha viene, si vas a poder. No puedo, mi esposa me dejó, si vas a poder. No puedo, mi familia está en el mundo, si vas a poder. Nada es imposible para Dios, dice la Biblia. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Dios puede hacer, hermano, lo imposible lo posible. Aleluya. Para mí es posible de venir aquí, hermano amado, porque ni sé hablar tanto en castellano, hermano amado. Pero Dios me dijo, sí vas a poder. Sí vas a poder, aleluya. No, tal vez yo diga al Señor, yo no voy a poder porque, aleluya, soy simplemente un indígena y no voy a poder. Sí vas a poder. Aleluya. No solamente soy el chaco, sí vas a poder. Vas a poder, aleluya. Sí, Dios hizo en mi vida. Dios también lo puede hacer, aleluya. Creo. Aquí hay lágrimas que está saliendo por tristeza, porque dijeron, voy a ir a esta campaña a ver qué Dios me dice. Dios te dice, no te preocupes, todo es posible. Solo creo, solo persevera, siga haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Adóralo a Dios, te doy un minuto para que adores a Dios. Si quieres profetizar, puedes profetizar. Si quieres entregar mensaje, entrégalo. Te doy un minuto para que adores, aleluya. Cuando se cumplió la palabra, ahora Dios le dice, anda a sacrificar a tu hijo. Aleluya. Hermano amado, cuando Dios cumple una cosa, hermano amado, te va a pedir, hermano, nuevamente para que lo entregues, porque no es tuyo. Alabado sea Dios. Toda la alabanza que usted ha escribido no es tuyo. Aleluya. Tal vez usted tiene sabiduría para predicar, no es tuyo. Aleluya. Tal vez tu hijo drogadicto. Aleluya. Y usted dice, no puedo. Es imposible para mí. Dios puede llamar, pero entrégalo a Él porque no es tuyo. Pastor, está aquí, no rebaña.
no son, hermano, ustedes son de Cristo. Evangelista, talento que usted tiene no es tuyo, es de Dios. Abraham, ya viejito, hermano amado, gloria a Dios, llevó a su hermano amado, criatura, hermanos amados, rumbo para, hermanos amados, un lugar, hermano amado, como estaba cantando la hermana, bendito sea Dios, aleluya, hermanos amados, un lugar para poder sacrificar, hermanos amados, a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya, Jesús de Nazaret. Isaac fue llevado por su padre allá. El niño, hermano amado, tal vez no sabía que iba a morir en esa hora, en ese día. Caminó, hermano, 3 días, hermanos amados, para llegar. Aleluya. Cuando Dios, hermano, cumple en tu vida el propósito en tu vida, hermano amado, entrégalo. Tienes que sacrificarte, tienes que caminar, tienes que obedecer la voz de Dios. Abraham caminó lejos de la casa. A la mañanita se levantó y llevó a su niño, gloria sea Dios, rumbo para poder sacrificar, hermanos amados. La Biblia dice que, hermano, gloria a Dios, puso al niño ahí, hermano, encima del altar ya para degollar. Hermano amado, el ángel de Jehová se le apareció y le dice esta palabra: no lo hagas, Abraham. Yo ya ahora he visto, Jehová ha visto ya tu fidelidad. Hasta el último Dios nos va a probar para que podamos amar su nombre, para que podamos amarlo a Él. Aleluya. Hasta el último Dios nos va a probar. Aleluya, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque, hermano amado, yo, hermano amado, yo sentí, hermano amado, tal vez lo que sintió Abraham. Hermano amado, nosotros tenemos una hija, hermano amado, mi esposa, hermano amado, gloria sea a Dios, no podía tener hijos. Dios hizo el milagro. Alabado sea Dios. Y cuando nació, hermano amado, la nena, hermano amado, gloria a Dios, se enfermó de nosotros gravemente y tenemos que llevarla al hospital, hermanos amados, para, hermano amado, mejor atención, hermano amado, en una terapia intensiva, hermano amado. Y ahí, hermano amado, entendí, hermanos amados, el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque, hermano amado, nosotros como ser humano amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra hija, hermano amado, bendito sea Dios. Aleluya, Jesús. Y ahí, hermano amado, solamente dependí, hermano, 100% el poder de Dios, hermano amado. Es necesario pasar por un valle de sombra de muerte para que podamos depender solamente de Él. Porque es fácil decir yo amo a Dios, es fácil decir yo soy siervo de Dios, pero al momento de prueba, hermano, muchas veces negamos que somos siervos de Dios. Negamos, hermanos amados. Alabado sea Dios. Y Dios hizo milagro, hermano amado. Dios permitió para que, hermano, yo pudiera estar en aquel lugar, para pisar en aquel lugar, ver la realidad, hermano amado, gloria a Dios, de un hospital. Por eso, hermano, mi pasión de visitar los hospitales, visitar, hermano, gente necesitada, gloria sea Dios. Aunque, hermano, aunque no me esté llamando, hermano, mi compromiso es visitar gente necesitada, aleluya, porque yo entendí, hermano, el sufrimiento, hermano, llegar a, hermano, a aquel lugar, bendito sea el nombre santo de Dios. Y cuando Dios tiene algo, hermano, tenemos que pasar muchas cosas. Cada uno tenemos diferentes testimonios. Y ese testimonio, hermanos amados, marca nuestra vida. Para Dios preparar tu vida es necesario, hermano, pasar por el fuego. Para que usted nunca te olvides de dónde Dios te había llamado. Para
que usted nunca se olvide de dónde Dios me ha rescatado. Bendito sea Dios. Aleluya. Y Abraham le llevó a su hijo, hermano amado, gloria sea a Dios. Pero al momento de levantar, hermanos, el cuchillo para ya degollar a su hijo, el ángel de Jehová se le apareció y le dice: no hagas eso. Dios ha visto tu fidelidad, porque este Dios que nosotros servimos es un Dios celoso. El Dios que nosotros servimos es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no estará a tu favor. Si usted ama más a otra cosa y está queriendo amar las cosas de Dios, no estará a tu favor. Por eso Dios te limpia, hermano, te aprieta, hermano amado. ¿Para qué? Para que este hermano quede perfeccionado y solamente pueda amarlo a Él. Amén. Para que solamente podamos obedecer. Y dice la palabra de Dios, hermanos amados, que Dios, hermano amado, lo bendijo grandemente, gloria sea a Dios. Porque la promesa para Abraham era grande. Era grande. Iba a ser, hermano amado, padre de multitudes. Y Dios, hermano, le tenía que, hermano, meter lo profundo, hermanos amados, para poder, hermano amado, llamarle como su siervo amado, como padre de la fe. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Isaac ya era grande. Hermano amado, conoció a Rebeca y tuvieron hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y la Biblia cuenta, hermano amado, que en el vientre de Rebeca, hermano, ellos se pelearon, hermano, porque alabado sea Dios, había sido ahí en su vientre, había naciones grandes también. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que, hermano amado, nació Esaú y Jacob. Hermanos amados, y ahí ya quiero entrar en esta palabra que acabamos de lecturar. Hermano, Esaú era, hermano, el primero de lectura, era el primero que nació. Y cuando alguien en aquellos tiempos, yo sé que hasta aquí ahora, cuando, hermanos amados, gloria sea a Dios, mayor tiene, hermano amado, digamos, la autoridad, después de que cuando tal vez su padre muera, pueda tener la herencia de su padre. Hermanos amados, el hijo primogénito, hermano, tenía una, digamos, hermano amado, una gran responsabilidad. Cuando su padre fallezca, hermano amado, pueda tomar, hermano, la rienda, puede tomar, hermano amado, el compromiso, hermanos amados. 120 grabando. Pero Esaú, hermano, no valoró eso. No valoró, hermano amado. Dios permitió que naciera primero, pero no valoró. Ahora, hermanos amados, aleluya, Jesús jugó con eso, hermano amado, hasta que, hermano amado, vio un plato de comida de su hermano. Jacob estaba ahí cocinando, bendito sea Dios. Y Esaú, hermano, se fue allá, hermano amado, y cuando vino, bendito sea Dios, vio a su hermano cocinando, hermano amado, gloria de un rico guiso, hermano amado, y quiso probar. Cuando, hermano, ahí yo pude entender, hermanos amados, alabado sea Dios, lo que no es tuyo, hermano, y entremetete, hermanos amados. Cuando no es tuyo, hermano amado, aleluya, alabado sea Dios, tenés que valorar eso, hermano amado. Tal vez en esta noche, en este lugar, no soy el mejor predicador, pero, hermano, tengo que valorar mi salvación. Tal vez usted ahí se está sentado en el último banca, aleluya, tal vez, aleluya, bendito sea Dios, está queriendo predicar, bendito sea Dios, pero todavía no es llamado, todavía no estás en el altar. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Porque si no es tuyo, aleluya, Jesús, van a fracasar. Alabado sea Dios. Esaú, hermano amado, vio, aleluya, Jesús, que su hermano estaba cocinando un rico guiso, gloria a Dios. Y ahí al momento hizo negocio con su hermano. Hablaron entre sí, hicieron negocio, bendito sea Dios. Aleluya, por eso tenés que amar lo que es tuyo. Si Dios te dio, aleluya, Jesús de Nazaret, una esposa maravillosa, no andes buscando ahí por ahí, gloria a Dios, mirando a otra mujer. Esposa, si usted me está escuchando de esta noche, si Dios te
dio eso, ámalo. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Si Dios te dio talento para orar, aleluya, si Dios te dio talento de liberación, de cantar, ámalo. Porque si usted no ama eso, aleluya, usted va a perder. Y vas a perder también tu salvación. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Y Esaú, hermanos amados, no valoró eso, hermano amado. No valoró hasta que hermano hizo negocio con su hermano. Ahora Jacob llevó la rienda de primogenitura. Jacob llevó, hermano amado, gloria sea Dios. Y al momento, hermano amado, su padre lo iba a bendecir. Su padre ya era viejo, ya no veía, hermano amado, aleluya, Jesús. Dios permitió el engaño. Ay, ay, ay. Dios permitió, hermano amado, para que, hermano amado, la mamá de ellos fuera, hermano amado, bendito sea Dios, decir a Jacob, haz esto, haz aquello. Y la Biblia dice, hermano amado, Jacob recibió la bendición del Padre terrenal. Recibió bendición, hermano amado. Aleluya, Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos. Aleluya, Jesús, que Esaú, cuando llegó ahí, hermano amado, de la casa, hermano amado, queriendo también recibir la bendición, pero ya es tarde. Hermano amado, ya su hermano ya recibió, hermano, la bendición. Y ahí Esaú se enojó con su hermano, en contra de su hermano. La consecuencia de no valorar lo que tenemos, número uno, va a producir el odio por nuestro hermano. ¿Cuánta iglesia hoy en día se odia? Porque, hermano amado, no valoran lo que tiene, hermano amado. ¿Por qué yo voy a odiar a alguien que Dios le está levantando? Alabado sea Dios. ¿Por qué yo voy a odiar a alguien que Dios le está levantando? ¿Sabe por qué usted está odiando? ¿Sabe por qué usted tal vez ni quiere mirar a otro hermano o hermana de la iglesia? Es porque usted perdió la bendición. La bendición de estar lejos de ti. Por eso hay gente, hermano amado, que vive de miseria, que vive, hermano amado, no encuentra trabajo. Alabado sea Dios. Muchas veces, hermano, se divorcia. Hermano, hay una maldición, no hay bendición. Para Dios bendecir, tiene que ordenar primeramente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, hermano amado, para Dios bendecir la tierra, encontramos en el libro de Génesis, Dios primero ordenó todas las cosas. Aleluya, Jesús. Cada uno puso en su lugar. Dios no bendijo al primer día. Dios bendijo cuando, hermano, porque todas las cosas hizo bien. Y en el cielo lo bendijo, hermano. Tenemos que ordenar nuestra vida para que Dios nos bendiga. Si usted está en pecado, Dios no te va a bendecir. Hay gente que hoy en día que predica, Dios te va a bendecir, pero esa persona está en pecado. Dios te va a dar auto, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar trabajo. Pero esa persona está en pecado. Esa persona está en adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en el odio, en pleito, en contienda. Dios no puede bendecir. Si Dios quiere que te bendiga, escucha la voz de Dios en esta noche. Porque vine esta noche como profeta de Dios. Aleluya, escuchando la alabanza, hermano amado. Aleluya, yo enfrento acá, hermano amado. Qué cosa tremenda, hermano amado. Y pocos son, hermano amado, los que enfrentan, hermano amado, a Acab y su ejército, hermano amado. Y hoy en esta noche usted puede escuchar la palabra. Dios no puede bendecir al hombre desordenado. Pero usted tal vez está diciendo, mira, aquella persona que no tiene a Dios vive en auto, tiene trabajo lindo. No, eso no está, hermano amado, bendecido. La bendición no es material, la bendición es espiritual, hermano.
¿Cuánta gente vive, hermano, teniendo millones que vive atormentado? Tiene cada hermano, pero hermanos amados, no puede dormir muchas veces en la noche. Tiene que tomar unas pastillas para dormir. Vive atormentado. Pero hermano, el cristiano, aunque no tiene eso, aunque no tiene hermano amado, gloria a Dios, pero es bendecido Dios. Es bendecido por Dios. Aleluya, Jesús de Nazaret. Y Jacob, hermano, llevó esta bendición. Y para confirmar la bendición, hermano amado, Jacob corrió de su hermano. Y la Biblia dice que cuando, hermano amado, corrió, hermano amado, durante, hermano amado, el camino, gloria sea a Dios. Aleluya, Jacob corrió de su hermano hasta Harán. Y el camino de Harán, dice la palabra, hermano amado, durmió en un lugar. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Jacob, hermano, se le abrió sus ojos espirituales. En su sueño Dios le habló y vio en su sueño escalera, hermano, que llegaba hasta el cielo. Y los ángeles, hermano, bajaban y se subían. Aleluya. Y Dios lo bendijo, hermano amado. Alabado sea Dios. Es necesario, hermano amado, gloria sea a Dios, recibir, hermano, bendición, hermano amado, de nuestro pastor. Pero también es necesario recibir la bendición de Dios, hermano amado. Para Dios confirmar a Jacob, Dios le mostró estas cosas, hermanos amados. Aleluya, Jesús de Nazaret. Jacob, hermano amado, gloria a Dios. Aleluya, Jesús de Nazaret. Llevó la bendición. Ponte sobre tus pies en esta noche. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del número 17. Porque ya saben que aún después deseando le da la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Este es Saúl. 120. En esta noche, esta es la noche de tu oportunidad para volver a ordenar tu vida, para amar, para esperar a Dios, de Dios, el tiempo de Dios. Yo voy a contar hasta 7. Y personas que se sienten apartados de Dios, ya no siente más a Dios en su corazón, esta es la noche que usted sienta nuevamente a Dios. Voy a contar hasta 7. Voy a contar hasta 7. Si usted necesita de Dios, si usted quiere reconciliarte, si usted quiere volver a congregarte, tener tu pastor, tener, hermano amado, un pastor que vele por tu alma esta es la noche. Yo te invito en el altar, vamos a hacer una oración de reconciliación. O si de repente hay personas que van a aceptar a Cristo por primera vez, también es la noche de tu oportunidad. Cuento 1. Glorifícate, Espíritu Santo, que predicamos tu palabra. Cuento 2. Es tiempo de volver a valorar lo que Dios te dio. Aquel levita que antes cantaba con unción, pero ahora, hermano, está descarriado. Pero siente más Dios, ya no es lo mismo. Dios te llama para recuperar antes que sea tarde. Porque cuando usted muera, ya va a ser tarde y nunca más vamos a poder recuperar. Esta es la noche de tu reconciliación, de volver en la presencia de Dios. Cuento 2. Este es el celular Tu nombre sea adorado y glorificado. Ese es el iPhone. Ese es el iPhone. Ese carga el Cuento 3. No, porque el hermano me quita. Aplauda a Dios de los cielos. Nada vale más que el mundo entero. Cuento 4. Alabanza hacia el Cordero de Dios, aleluya. Mi alma te glorifica, Espíritu Santo de Dios. Cuento 5. Va tocando Espíritu Santo de Dios.
Cuento 6. Corra por tu salvación. No sea que hoy es la última noche que estás en vida. No sabemos si hoy es la noche de tu oportunidad y mañana ya va a ser tarde. Porque para mañana no es, hermano, de nosotros, es de Dios. Salí que me... 6:30. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Jehová. Hay poder de papel somos a sanar este día. Oye, reconciliar. Oye, pero usted que viene aquí, cajuetea y me da la presencia hoy. Oh, aleluya. Quiero preguntar, ¿cuántos están seguros de su salvación? Levante la mano. Cuando viene Cristo y usted te va, no baje, levante la mano. Yo quiero ver mis creyentes que están seguros de su salvación. Cuando muera, usted va a ir al cielo. Están seguros de su salvación. Baje. Y yo llamo a esa persona que no levantaron su mano, que no está seguro de su salvación. Hoy es la noche de usted poner a cuenta con Dios. Gracias, mi Dios. Hoy es la noche que usted puede humillarse delante de Él. No estoy obligando a nadie porque la salvación es personal. Porque como siervo de Dios tengo que hacer también eso. Como siervo de Dios. Ya no hay más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si no hay más, ya vamos ahora. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Fuerte el aplauso al Dios de los cielos. Gracias, Señor. Con mucho respeto que se merece, pueden doblar su rodilla delante de la presencia de Dios. No delante de mí, sino delante de Dios. Doblen su rodilla. Y vamos a hacer una oración de reconciliación. Repiten conmigo. Digo, amigo, Señor Jesús, yo tengo que mover acá. en esta noche he escuchado tu palabra y reconozco que necesito tu perdón. Señor, esta noche vuelvo a ti humillada, postrada delante de ti. Señor, perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Anota mi nombre en tu libro de la vida y séllalo con tu sangre, para que cuando me muera pueda ir contigo, o cuando el arrebatamiento acontezca pueda volar contigo. Gracias, Padre. Creo en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Quédense ahí nomás, vamos a seguir orando. Persona que necesita de una oración puede ya estar pasando. Persona enferma o enferma puede pasar. Si necesita de una oración, aquí tenemos varios siervos de Dios que van a poner la mano para que usted reciba la bendición de parte de Dios. Personas que necesitan ya pueden estar pasando, así para ya orar al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor amado. No necesita oración, ¿verdad? Aleluya, Jesús. Qué maravilla.
Gloria sea al Señor. Pero aquel que necesita oración puede pasar ya. Vamos a orar juntamente con los hermanos obreros pastores en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Yo pido a los hermanos pastores para bajar, poner la mano, bendiciendo a esta persona. Si necesita liberación, Dios te va a libertar en esta noche. Si necesita sanidad, Dios te sana en esta noche, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios, creador del cielo y de toda la tierra. En esta noche, Padre, he predicado tu santa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí me arrodillo, me he puesto delante de ti, Señor. Porque reconozco que solamente tú eres grande aquí. A la pasora patata, la pasora batalla. Ven, Señor amado. Si hay personas enferma, si hay personas con ataduras, Señor amado, ven a libertar. Ven, Señor amado. A la pasora patata, la pasora batalla. A la pasora patata, la batalla. Empieza a soplar ahora fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo de Dios ahora. Va tomando control ahora. Va tocando, va tocando, va tocando, va tocando. A la basura, va a cantar la manada, surianda la valla. A rebequeta la basura, la valla. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Señor amado. Ven Espíritu Santo de Dios a completar tu obra. Ven a completar tu obra. Ven a completar tu obra. Ven a libertar completamente esta hermana. Una basanda la mandaste como batalla. Se rompe ahora toda atadura. Se rompe ahora toda atadura. Se rompe ahora toda obra contraria. Se rompe ahora todo mal. La obra contraria ahora se va. Se va. Se va. Se va. Una basanda la batalla, la basura batalla. A la basura de pequeña. Amándolo basura hasta la batalla. Adoramos en la vida de esta hermana, Señor. Fortalezca la vida de ella. Dale el ánimo, dale la fuerza, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Oramos en la vida de ella. Tu nombre sea adorado, tu nombre sea glorificado. Una basanda la batalla, la batalla. A la basanda la batalla. Tu nombre sea adorado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Reciba tu bendición, reciba en esta noche tu bendición en el nombre de Jesús, Padre. Oramos en la vida de esta hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre su mente para entender, Señor, tu palabra. Todo mal, todo espíritu contrario que luche en contra de ella, que caiga por tierra. Se corta las cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ¡fuego Dios! ¡Sopla! ¡Reciba tu bendición! En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que vas a llorar por tu vida. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Padre, tu misericordia está grande para ella, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, todo mal que lucha en contra de ella, todo mal, en el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, toda obra contraria, a la cuenta se empieza a romper cadenas, a la cuenta se empieza a romper cadenas, ahora uno, ahora dos, y ahora tres. ¡Dios! ¡Sopla! En el nombre de Jesús se rota la cadena. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea, Señor amado, libre. Empieza, Señor, a levantarse, Señor amado. Empieza a restaurar su vida. Empieza a renovar su fuerza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba tu bendición. En el nombre de Jesús. Padre celestial, oramos, Señor, también esta hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Tu misericordia sea grande para ella, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si los pastores me pueden ayudar aquí, varios hermanos, hermanas que necesitan oración, pueden poner la mano. En el nombre de Jesús, Padre mío, Dios de misericordia, tu misericordia sea grande para ella. En el nombre de Jesús, bendiga a esta niña, Señor, esta criatura, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba tu bendición en esta noche. Bendiga
Señor, esta criatura, Señor. En el nombre de Jesús, cura a la Padre de todo saeta, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, para que crezca, Señor, a tu obra. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga, Señor, esta hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Hijo, gracias, Divino Espíritu Santo, Padre. Oramos, Señor, la vida de este varón. Señor amado, tú conoces su realidad. Tú conoces la situación que le está pasando, Padre. En esta noche, Señor amado, empieza a cubrir con tu preciosa unción. Empieza a cubrir, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú conoces para él, Señor amado, tal vez es imposible, pero para ti no hay nada cosa imposible. En el nombre de Jesús, rompa toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompa toda maldición que lucha en contra de este varón. ¡Fuera! ¡Ah! En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tu misericordia es grande, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, por este varón. Padre Celestial, oramos, Señor, por este varón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, Dios de amor, Dios de misericordia. Todo mal, Señor amado, está, Señor, luchando en contra de este varón. Que caiga por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Fuego, Dios, sopla! En el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, por esta familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre, tu misericordia sea grande, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cúmplelo, Padre, con tu preciosa unción. Si hay maldición, si hay brujería, Padre, rompa la cadena. ¡Sal! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Reciba tu bendición en el nombre de Jesús. Se va aquí, hermano, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, por la vida de esta hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo mal, todo daño, Señor, que lucha en contra de ella, se rompa la cadena. ¡Fuera! ¡Sal! Reciba tu bendición. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por la vida de esta hermana también. En el nombre de Jesús, tú conoces su situación. Oramos, Señor amado, como siervo y ministro de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Dios de los cielos. Tome su asiento. Gracias, hermano amado, por su atención. Y ya con esta presencia ya quiero entregar al hermano siervo de Dios para allá, quizá para terminar, hermano amado. Fuerte el aplauso a Dios de los cielos. Recibamos el siervo del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuándo van a orar por el evangelista? Por el hermano diácono. Dios bendiga entonces a ellos, que Dios les alcance fuerza. Y también que Dios bendiga a todos los pastores presentes. Amén. Obreros que se hicieron presentes. Dios los bendiga mucho. Dios alcance fuerza. Y sigamos caminando en este camino santo. Amén. Entonces, hermano, Dios los bendiga ricamente. Y que la paz del Señor repose en cada corazón. Amén. Decido que Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Quién será contra nosotros? Que Dios lo bendiga y volvemos a encontrarnos cuando Dios permite. Amén. Decirle al hermano. Llámale muy rápido. Llámale al hermano. Qué pico. ¿Será que necesito que el hermano... Hermano, ese